Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier. Bueno, vente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos analizando aquí, bueno, decía Marta que no nos dábamos cuenta de que hay desigualdad y que se menciona la desigualdad. Era majestático, majestático, pero quiero decir, a mí me llama la atención que lo del discurso del rey suele valer pues para todos, según lo vean, porque hasta Tellado ha salido a decir, me parece bien que apele a que no haya extremismos, el mismo que dice que el presidente se tiene que ir en un maletero, que es un capo, que el gobierno va a explotar, es un día sí y otro también. Es curioso esto, ¿no? Pero te quiero preguntar primero, Javier Aroca, antes de ir a del discurso, por esto que ha ocurrido con los WhatsApps que se entregan el día de Nochebuena. Los entrega y, ojo, muestra que Feijóo y Mazón nos han estado mintiendo durante un año. Entonces, ¿qué hacemos? Porque Feijóo es el mismo que dijo, si miento, me echáis. Vamos a hacer memoria de lo que decía Feijóo. Sí. Si os miento, os pido que me echéis del partido. Jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Sea dura la verdad, la contaré. Sea desagradable la situación, la describiré. Pero no vengo aquí para engañar a nadie. Los WhatsApps muestran, entre otras cosas, que la comunicación por mensaje con Mazón es después del ventorro, o sea, no fue informado en tiempo real desde el día antes. ¿Esto en qué lugar deja a Feijóo? Aroca. Pues en el lugar que él siempre está y en el que él se pone. Ya he dicho otras veces que Feijóo es como los antiguos biscúteres, que no tiene marcha atrás. Y claro, ¿ahora qué va a decir? Después de habernos tenido a todos engañados con supuestas conversaciones en tiempo real, y ahora resulta que nada de eso es verdad. Y no solamente nada de eso es verdad, sino que no solamente fue una política defensiva, que en política incluso se puede entender, sino que utilizaron para defenderse la mentira. Y entre otras cosas mintieron diciendo, por ejemplo, por solamente dar un dato, de que el gobierno central no había desplegado la UME, así, a los militares en la Comunidad Valenciana. Es decir, lo que está confirmando todo esto es la sarta de mentiras que han construido entre el señor Feijóo y entre Mazón para arroparse en una gestión que era absolutamente inapropiada y yo diría que indecente de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana, y es que encima para descargarse de su propia responsabilidad y vertieron estiércol en todas las instituciones del Estado mintiendo. Claro, yo lo que interpelo ahora es todos aquellos que apoyaron, incluso en muchas tertulias, las mentiras del señor Feijóo, que ahora saquen pecho y digan por qué estuvieron constantemente diciendo que lo que decía el señor Feijóo era lo correcto. Y luego está el hecho de cómo comparecer ante la justicia. Por lo visto no quiere dar la cara, no quiere estar allí, que lo vean. Antes era muy bonito ir allí, saludar, entre el medio de esa coreografía que se montaban todo para quedar bien, visitando la Comunidad Valenciana. Ahora puede ser que pase a la historia como el galgo de Catarroja, porque es que no quiere aparecer en Catarroja, no quiere aparecer en el juzgado, por tanto será eso, el galgo de Catarroja. Y cuando sale Tellado inmediatamente a decir, porque sale inmediatamente, no sé si no había otra, a decir, estamos totalmente de acuerdo, no, los extremismos, es el más indicado para decir, estamos totalmente de acuerdo, extremismos no, populismos no, ¿tú crees que es la fineza, Tellado? No me tires de la lengua, anda, que estamos en la vida, no me tires de la lengua. Ahí ya no, ahí tú ya no te mojas. Bueno, estamos yo en creo la que hay vida. silencios que son muy clarividentes. Aroca, claro, es que ya nos apuntamos a un bombardeo, que diría el otro. Estamos en Navidad, ¿no? Primero permitidme que os haga una pregunta ciertamente impertinente para los tiempos de paz y ecumenismo en los que nos encontramos. ¿Os acordáis del discurso del rey del año pasado? No hace falta que me respondáis. Ya sé que no os acordáis, no se acuerda nadie, ni siquiera las páginas de tanto sesudo periodista y tanta columna arqueológica de la figura del rey, pues están vigentes. Es un discurso absolutamente innecesario y que no vale absolutamente para nada, entre otras cosas porque el rey tiene el poder que tiene. El rey lo que tiene que hacer es circunscribirse a su papel como monarca y como jefe de Estado, que está perfectamente tasado en el título 2 de la Constitución. Y si no se sale de eso, pues bueno, será eso, el rey que tenemos, porque no tenemos más remedio que tenerlo y porque no tenemos una oportunidad de decir lo contrario. Pero estos discursos, en este caso de Felipe, como antes de su padre,
son absolutamente vacuos, no tienen ninguna relevancia, solamente sirven para que estos días tan señalados, como se suele decir, pues nos tengamos comentándolo, pero no vale nada. No, ¿a quién invoca el rey? O sea, cuando habla de corrupción y habla de ejemplaridad, ¿a quién invoca? ¿A la propia monarquía? ¿O es que la monarquía no es una institución? ¿O es que la monarquía, como dice sobre todo de los sectores más conservadores de este país, no es el pilar fundamental de nuestra democracia? ¿Y es la monarquía ejemplar? No, no lo es. No lo es en ninguno de los aspectos y no lo ha sido. Y para colmo, ahí tenemos el libro del anterior monarca. Y os diré una cosa, y lo siento por los monárquicos que a lo mejor se llevan una decepción, ¿no? Bueno, las monarquías siempre están para resistir y para sobreponerse a cualquier acontecimiento contrario y para reproducirse. No hay que esperar de la monarquía que venga a darnos ningún mensaje para que los civiles, llamémoslo así, los humanos, los que somos responsables ante la ley, los que tenemos que comparecer ante los tribunales, los que tenemos que incluso, si nos torcemos, acabar en la cárcel, eso no afecta a la monarquía. Por tanto, lo que diga el rey y la monarquía a mí verdaderamente me importa un pepino, y lo que me importa es que los políticos respondan y que sean capaces de comparecer ante las elecciones y responder por todo lo que hacen. Querido Javier, a ver, se puede ser monárquico o republicano, pero lo que diga el rey sí que importa, me refiero. Es decir, es un poder a lo menos ¿Quién eres? fáctico, Que quiero saber tus sabias palabras. A lo menos fáctico en España. Es Hugo Pereira, que es quien bautizó como abrigo de la KGB esa indumentaria que tanto te gusta de Villarroya, que yo sé que tú andas buscando un abrigo igual. Vale, pero está haciendo una defensa del discurso del rey Hugo Pereira y lo quiero oír, por favor. Hugo. Bueno, defensa, Venga. Me refiero. Pero También habló... Él es constitucionalista. Efectivamente. También habló el rey de que las administraciones públicas tienen que ser decentes. Vino a decir esto. Bueno, administración pública también se puede entender como administración pública la Casa Real. Me refiero, también se autoimplicará a sí mismo. Es una institución la Casa Real. Entonces entiendo, cuando habla de administraciones públicas y de instituciones, también se refiere a sí mismo. Con lo cual ahí vemos también una autocrítica que se puede leer, al menos se puede leer. Y segundo, el que aquí nos estemos preguntando de si con radicalismos o extremismo se refiere al PP, se refiere a Vox, yo creo que se refiere a Vox y con razón. En fin, eso es buen síntoma. Es buen síntoma porque el rey lo que no puede hacer es decir claramente que Vox tal cosa o que el PP tal cosa, claro. Entonces ha hecho, yo creo que lo correcto, que nos estemos discutiendo no tiene por qué decirlo. Bueno, ya, pero es que no puede. Tú antes lo decías, Javier, no puede referirse concretamente a nada. Hugo. Sí, Javier. Pero Hugo, tú que eres constitucionalista y del Constitucional, es que el rey, ese no es el papel del rey. Quien tiene que decidir lo que son los partidos políticos, cómo se comportan, somos nosotros, somos el pueblo, no el rey. Además, el rey, tú dices, sí, ha hecho autocrítica también, porque quizá es una interpretación tuya, dentro de las instituciones se ha autocriticado también a la Casa Real, pero hay una diferencia. Yo no recuerdo cuánto tiempo hace que no voté a la Casa Real, no lo sé. Igual voté alguna vez, pero porque yo con la edad se me va la memoria. Sé cuando voté en las últimas elecciones generales, en las autonómicas y las municipales, incluso en otras votaciones menores de algunas corporaciones. Yo no recuerdo cuando voté al rey ni cuando voté a la Casa Real. Por tanto, no estamos en igualdad de condiciones a la hora de establecer críticas. Las críticas las hacemos la ciudadanía democrática, los que podemos votar y los que podemos decir, tú te pones o tú te quitas. Tú no estás ahí porque no estás haciendo lo que tendría que hacer. Por ejemplo, tú estás favoreciendo el extremismo, tú no estás llevando una política correcta en materia de vivienda, tú no estás protegiendo la corrupción y los ciudadanos podemos votar. Pero ¿cuándo hemos votado nosotros? ¿Cuándo? Tú, yo y todos los que estáis en esa mesa. Monarquía hemos votado parlamentaria. para que se vaya... la Constitución. Marta quiere decir algo. Marta. Hemos votado toda la vida. Hemos votado... Espera que de una opinión Marta, di. Vamos, un hecho. Aquí votamos una constitución por una abrumadora mayoría que reconocía una cosa que se llamaba monarquía parlamentaria, que nos dimos un sistema que es la monarquía parlamentaria. Simplemente, querido Javier, a modo de recordatorio. Yo no he votado nada. Yo no voté. Bueno, a mí no me tienes que Pero mayoritariamente no, porque somos muy jóvenes. Responde Javier. No, yo creo que Javier ha votado, tú seguro. tienes razón en los hechos.
No, te equivocas. Tú tienes una idea de democracia que yo no comparto contigo, porque tú piensas que aquella constitución, que a mí me parece que en cierto sentido fue una constitución otorgada, votamos porque no había posibilidad de votar otra cosa. No se nos dio la opción de no votar a una monarquía, tuvimos que comérnosla con papa, como se dice en mi tierra. Y además aquella constitución ya venía de un vicio constituyente que fue la ley de la reforma política de 1977, que ya venía con el rey. Es decir, no tuvimos ocasión entre el 77 y el 78 de discutir, debatir y luego votar si queríamos una monarquía o no. Por tanto, eso es así. Ahora, yo comprendo que los monárquicos penséis otra cosa, pero ya entrando en el campo semántico de la monarquía, sí te diré que no acepto reglas, ni acepto sermones, ni acepto monsergas, ni acepto lecciones de una institución que no se somete a la voluntad popular. Luego, por tanto, lo que diga está muy bien, es un cuento maravilloso para aquellos que creéis que los reyes son los reyes, pero yo no lo creo, y por tanto yo solamente creo en política aquel que se somete a mi decisión soberana, crítica, para decidir si lo que está haciendo está bien y lo que está haciendo está mal, y lo puedo votar. Y como al rey pero yo no voté la Constitución, pero yo no lo que diga el rey en un discurso, lo vuelvo a decir, me importa un pepino. Pero yo no voté la Constitución del 78 y tú acabas de reconocer que sí. O sea que tú votaste, que podías haber votado o no, votaste monarquía parlamentaria. Javier, yo no la voté. No, que no voté, que ya te he dicho que no voté. Muy bien, ya habéis contado el voto, y si además está comprando un abrigo como el de Villarroya. Permitid un momento, el Partido Popular depende de un partido que está diciendo, en el día en el que sale el Partido Popular a decir, hemos iniciado conversaciones, sale a decir Vox, las políticas de género son absurdeces. Javier. Bueno, pero es lo que llevan diciendo desde hace mucho tiempo, y lo han dicho después de las elecciones, antes de las elecciones, y hay que recordar que la señora Guardiola ya gobernó con Vox. Debo decir una cosa, todas las mujeres extremeñas no han votado a favor de este tipo de gente indecente. Ha habido muchas mujeres que han votado de manera progresista o se han quedado en sus casas por los motivos que sean. Y eso es importante, saber que hay mujeres que están en contra de estas políticas, aunque lamentablemente hay otras mujeres en Extremadura que han votado a Vox y han votado a Partido Popular, que comparten ideología en este tipo de cosas. Pero hoy se ha dado un dato muy interesante. Hoy se ha conocido el voto cera, es decir, el voto del exterior. En el voto exterior han ganado las fuerzas progresistas, no han ganado las fuerzas reaccionarias de Extremadura. ¿Y sabéis por qué creo yo que es eso? Porque al extranjero no llega la basura tóxica mediática que hay en este país. Por tanto, no llega la mentira, no llega la falsificación, no llega la agresión constante a los grandes valores democráticos y constitucionales, como está ocurriendo en nuestro país, en donde hay una prensa mercenaria y unos periodistas vendidos que están siendo el caldo de cultivo y los mamporreros de las políticas más extremistas de los que van en contra de las grandes libertades constitucionales. Tú sabes a qué política basura me refiero yo, no es la basura concreta esa, pero ya que te refieres al asunto de la prostitución y a las insoportables palabras de algunos dirigentes del Partido Socialista, entre otros el señor Ábalos, recordarte que recién ha habido un fallo ya por fin por parte de la justicia, después de más de una década, en donde todos aquellos que estuvieron involucrados en aquel discurso sobre el bolquete de putas, porque decían así, un bolquete de putas, pues están en la cárcel o van a estar en la cárcel de inmediato. Por tanto, la agresión contra las mujeres, la basura tóxica no empezó con Ábalos, ni empezó con Koldo, ni pasó con estos últimos tiempos. Es una política agresiva y agresora contra las mujeres que lleva mucho tiempo y que llega muchísimo tiempo con la complicidad de muchas periodistas y periodistas de este país que han consentido lo que está ocurriendo por una fidelidad ideológica y monetaria a aquellos que le pagan.